Capítulo 65. Jefe de campo, 1, dormí profundamente durante 12 horas. Cuando desperté, por alguna razón, Misa estaba durmiendo sobre mi estómago y otra vez estaba babeando. En fin, todavía nos quedaba bastante tiempo, así que organicé el botín. Revisé lo que había en sus mochilas, retiré el resto del equipo de nuestros 3 enemigos y lo guardé todo en nuestras mochilas expandibles. Fue una suerte que Misa también tuviera una. Después de meter todo el equipo, se volvieron bastante pesadas a pesar de la magia de reducción de peso. Esto debería ser suficiente compensación por todo ese trabajo duro. Dejando que Misa siguiera durmiendo, saqué algo de carne seca y la mastiqué. Bueno, si se despertaba y tenía hambre, podía arreglársela sola. Wash. Después de comer, me limpié el cuerpo con un paño humedecido en agua. Incluso me afeité por primera vez en bastante tiempo. Ahora sí me siento más como una persona. Cuando se terminó de consumir toda la leña de la chimenea, ya no había nada más que hacer, así que salí afuera y me senté en la silla mecedora. Desde el tranquilo campo cubierto de hierba llegaba un tenue olor a sangre. Mientras disfrutaba del sol y dejaba que mis pensamientos vagaran, cerré lentamente los ojos. De repente, recordé al fanático religioso cuya cabeza había sido aplastada mientras dormía. La entrada de la cabaña ya debía haberse cerrado, así que no había de qué preocuparse. Era pacífico. Al menos, mientras esté aquí, estoy a salvo. Sí, eso es lo único que importa. Bjorn, despierta. Deberías comer al menos algo. Si no, te dolerá el estómago. Cuando abrí los ojos, Misa estaba sacudiendo mi hombro. Miré el reloj y vi que habían pasado 14 horas más desde la última vez que lo revisé. Toma, aunque no tengas apetito, come. Misa partió un poco de carne seca y pan y lo acercó a mi boca. ¿Vas a dormir un poco más? No. Está bien. Oh, cierto. Pero ¿cómo sabías que si metes gente en el fuego puedes quedarte aquí más tiempo? Lo leí en un libro. Bjorn, ¿te gustan las mujeres inteligentes? Así es. Después de terminar de comer, respondí de manera más o menos superficial a las preguntas de Misa y revisé la chimenea. A juzgar por la intensidad del fuego, parecía que nos quedaba menos de una hora. Clic. Cerré el reloj y lo aseguré dentro de mi ropa. Estiré el cuerpo para despertarlo de su largo descanso y empecé a prepararme para salir. Todavía era demasiado pronto para declarar el éxito, pero mi corazón se sentía extrañamente lleno. El día por fin había llegado. El día 15 estaba a punto de comenzar. En otras palabras, si sobrevivíamos solo un día más, podríamos escapar de este maldito bosque y regresar a la ciudad. Así que mantengamos la concentración hasta el final. Porque, como siempre, Bjorn. ¿Qué está pasando? Mierda, no se acaba hasta que se acaba. En el momento en que salimos de la cabaña, pude sentir el cambio en el bosque con cada parte de mi cuerpo. Podía ver claramente al frente. Todas las alucinaciones habían desaparecido. Nuestro entorno se volvió lo suficientemente luminoso como para poder ver a larga distancia sin necesidad de una antorcha. Bjorn. El techo emitía una luz roja ominosa. Además, los monstruos de tipo espíritu que habíamos visto por todo el bosque habían desaparecido por completo. Era el primer silencio que experimentaba desde que entré al bosque de la bruja. Me agaché y toqué el suelo. Pude sentir una leve vibración en la punta de los dedos. Ya no había necesidad de confirmar o negar lo que estaba ocurriendo. Conocía la causa de este fenómeno. Es el señor del piso. Era un monstruo que actuaba como una especie de jefe de campo. En el juego se los llamaba señores del piso. Cada piso tenía un señor con un apodo diferente. Salvo en algunos pisos, la mayoría eran invocados mediante un detonante. ¿El señor del piso? No bromees. Escuché que no hay señor en el tercer piso. No es que no haya uno. Es solo que el método para invocarlo se mantiene en secreto. En el caso de la cueva de cristal del primer piso, después del tercer día era de conocimiento común que, si había más de 5 personas reunidas, existía cierta probabilidad de que apareciera el señor. Sin embargo, el señor del tercer piso era diferente. La familia real y el gremio mantenían el método de invocación en el más absoluto secreto, y una vez incluso crearon una nueva ley para castigar severamente a quienes lo invocaran sin previo aviso. Según los libros, eso había ocurrido hacía unos 150 años. El gremio lo mantuvo en secreto. ¿Pero por qué? Porque si algún lunático decide invocarlo, no terminará solo con unas pocas muertes.
El señor del primer piso desaparecía una vez que mataba a quien activaba el detonante, pero el señor del tercer piso, Ryakis, el señor del caos, era diferente. Este tipo no solo afectaba a todo el tercer piso. Una vez invocado, vagaba por el laberinto cometiendo masacres hasta morir. Para empeorar las cosas, la capacidad de moverse entre pisos también quedaba bloqueada. Eso significaba que escapar a otro piso era imposible. Cuando le expliqué esto, el rostro de Misa se puso pálido. Entonces, ¿qué es esto? Ese sí es un secreto, ¿por qué el señor del piso apareció ahora? ¿Debería decirle la verdad o no? Dudé un poco, pero al final la decisión no fue difícil. Probablemente por nosotros. Era mejor convertirla en cómplice. Me viera como su salvador o no, eso sería una forma más efectiva de asegurarme de que guardara el secreto. ¿Nosotros? No lo entiendo, quemamos los cuerpos en la cabaña. Esa es una de las condiciones. Después de explicárselo con calma, su reacción se retrasó. ¿Ese era el método de invocación? Bjorn. ¿Qué demonios hiciste? No, yo tampoco sabía que esto terminaría así. Incluso los libros que había leído en la biblioteca decían que solo unas pocas personas conocían esto, y la última vez que Ryakis había sido invocado fue hacía más de 10 años. Por eso pensé que no pasaría nada aunque quemáramos a 3 personas. Mierda, ¿quién iba a pensar que alguien ya había quemado a 4? No pude evitar maldecir esta ridícula coincidencia. ¿Pero a quién podía culpar? Al final, debía ser culpa mía por no considerar el peor de los casos. Así que, en ese sentido, Misa, haz una promesa más conmigo. ¿Promesa? No debes decirle a nadie que nosotros invocamos al Señor del Caos. No había sido invocado tras extensos preparativos de un gran clan. Sin duda habría muchas muertes. Pero si se supiera que nosotros lo causamos, nos harían responsables de alguna manera. A medida que la situación se iba asentando en su mente, Misa trazó una línea en la arena. ¿Nosotros? ¿Qué quieres decir? Tú fuiste quien quemó los cuerpos. Habló con mucha urgencia, y por una vez incluso su pronunciación fue muy clara. Esa reacción me entristeció un poco. Ella había sido quien dijo que me trataría como su salvador y me lo pagaría hasta el día de su muerte. En fin, si así quería jugar, no tenía otra opción. Tenía que presionarla un poco. ¿Crees que el gremio te creerá eso? No, aunque lo hagan, el resultado será el mismo. Cuando se trata de calmar la ira de los ciudadanos, cuantos más sacrificios, mejor. Por esa reacción, no creí necesario amenazarla con incriminarla mediante un falso testimonio. Si lo entiendes, reacciona. Ya sería suerte si siquiera morimos de vuelta en la ciudad. Está bien. Entonces, ¿qué debo hacer ahora? La respuesta era simple. Corramos. Primero que nada, teníamos que alejarnos de aquí lo más rápido posible. Nunca pensé que me iría de este lugar de esta manera, pero, lo más seguro era ir primero a ese sitio. Era hora de abandonar el bosque de la bruja. Encontrar una salida de este maldito bosque fue sencillo. Como el efecto de estado pérdida de orientación había desaparecido, solo necesitábamos movernos en una dirección siguiendo la brújula. El problema era que todo el tercer piso estaba plagado de nuevos tipos de monstruos. Bjorn. Algo nos está siguiendo. Es un espíritu del caos. Como referencia, ni siquiera tiene rango. No da piedras de maná ni deja esencia. Deberíamos encargarnos de él. Los espíritus del caos atacaban a los monstruos y, una vez que fijaban su agresividad en algo, lo seguían hasta el final. ¿Es algo que podamos derrotar? Misa parecía cautelosa al cazar un monstruo que nunca había visto. Y era comprensible. En este lugar, la ignorancia equivalía a la muerte. Yo mismo lo había aprendido muriendo incontables veces en el juego. Su poder de ataque es bastante alto, pero eso es todo. No te preocupes, probablemente desaparecerá con un solo ataque elemental. ¿Esa info es confiable? Sí, lo leí en un libro. Está bien. Aliviada al conocer las estadísticas del monstruo, Misa ajustó el agarre de su lanza encantada con agua bendita y la lanzó contra el espíritu del caos que nos seguía lentamente. Pop. El espíritu explotó con un solo golpe. Algo parecido a baba empapó el suelo, volviéndolo negro. Permanecer sobre ese suelo ahora causaría daño de tipo caos si uno se quedaba allí el tiempo suficiente, pero no había necesidad de preocuparse. No era como si estuviéramos cazando al señor del piso, y ni siquiera había pasado un día completo desde que fue invocado. Después de hoy, el laberinto se cerrará, así que podemos ignorar la tasa de erosión.
Eso, al menos, era algo positivo. Aunque el señor del piso había sido invocado de la nada, el reloj acababa de marcar las 00:01. El día 15 acababa de comenzar. Si podíamos sobrevivir las siguientes 24 horas, podríamos volver allá. Oye. Ayúdame. Justo cuando estábamos a punto de irnos del área, un aventurero solitario corrió hacia nosotros desde algún punto a lo lejos. No vi a ningún otro miembro de su grupo, pero no me pregunté por qué estaba solo. Las decenas de espíritus del caos que lo seguían eran explicación suficiente. Bebhorn. ¿De qué te preocupas? Corre. Agarrando la muñeca temblorosa de Misa, corrí en dirección opuesta al hombre que pedía ayuda. Gracias a eso, tendríamos que rodear un poco, pero ¿qué se le iba a hacer? Era mejor que la agresividad se desviara hacia nosotros. Al parecer, ya estaba en su límite. El sonido de su breve grito me hizo mirar hacia atrás, y vi que el aventurero había caído. Ayuda. Maldita sea, nuestras miradas se cruzaron. Bebhorn. No mires atrás. Tiré de la muñeca de Misa y volví a mirar al frente. ¡No! No te vayas. Sus gritos de desesperación fueron ahogados por el sonido del viento pasando a toda velocidad junto a mis oídos. Endurécete, murmuré para mí mismo. Si fuera al revés, ¿crees que él se habría detenido por ti? Pero. Es nuestra culpa que el tercer piso esté así ahora. Bueno, no tenía nada que responder a eso. Mierda, me sentía sucio, como si cada parte de mí hubiera quedado completamente expuesta. Pero algún día, todo esto sería solo un recuerdo pasajero. Solo teníamos que hacer lo que debíamos hacer. Esto debería ser suficiente distancia. Después de avanzar hacia el sur por un tiempo, giramos nuevamente al este y seguimos moviéndonos. Podíamos ver terreno erosionado y los cuerpos de aventureros por todo el bosque. Cuanto más veía, más me limitaba a mirar al frente y correr. Pop. Tras viajar durante aproximadamente una hora, destruyendo los espíritus del caos que nos seguían, notamos que el bosque estaba llegando a su fin. A la vista se extendía una amplia llanura abierta. Pensé que tardaríamos al menos 7 horas, ya estábamos en las afueras orientales del bosque. Salimos mucho antes de lo esperado. Tuvimos suerte. Pronto atravesamos rápidamente las llanuras y entramos en la colonia orca. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que estuvimos aquí? Bien, todos. Por favor, cálmense y sigan las reglas. Como era de esperar, una gran cantidad de personas se encontraba reunida allí. Capítulo 66. Jefe de campo, 2. Los señores del piso eran jefes de campo que existían en cada piso. Sus nombres, atributos y patrones de combate eran todos únicos, pero compartían una cosa en común. Era imposible enfrentarlos como aventurero en solitario. Para someter al señor del primer piso, por ejemplo, era necesario organizar una expedición de más de 30 personas. Y eso asumiendo que todos fueran, como mínimo absoluto, aventureros del cuarto piso. Eso fue lo que me puso a pensar. Para Misa y para mí, sería el fin del juego si nos topábamos con el señor de este piso, porque era imposible superarlos corriendo a velocidad normal. Entonces, ¿a dónde debíamos ir? En lugar de temblar y esperar no encontrárnoslo, ¿qué podíamos hacer para mejorar aunque fuera un poco nuestras probabilidades de supervivencia? La solución era ir a la colonia Orco, como la mayoría de los aventureros de aquí. ¿Por qué hay tanta gente aquí, Bjorn? Por la presencia del clan de Zarui. Los Zarui eran un gran clan que normalmente operaba en el sexto piso o más arriba. Y Kurod estimaba que el número de miembros se contaba por cientos. No podían estar todos en el mismo lugar al mismo tiempo, pero al menos 10 grupos debían haber bajado hasta aquí. Aunque solo fuera el tercer piso, esa era la cantidad de gente necesaria para controlar un terreno de caza. Incluso con semejante fuerza humana, derrotar al señor sería difícil. Bueno, si estabas dispuesto a aceptar las consecuencias, no era un mal plan, pero eso suponía que conocieras la mejor forma de luchar contra él y que hubieras planeado la estrategia durante meses. Aún así, si nos quedábamos con ellos, ganaríamos tiempo para escapar incluso si nos encontrábamos con el señor del piso. Tras tomar una decisión informada y práctica, empujé a Misa entre la multitud densamente apiñada de aventureros. Se estaba desarrollando una escena interesante. Oye. He oído que tienen a un gran mago entre ustedes. Por favor, use magia de portal por mí. Pagaré lo que sea. Tú eres el que invocó al señor del piso. ¿Qué va a pasar con nosotros? No nos echarán solo porque sean un clan grande, ¿verdad?
Había quienes suplicaban ayuda con sinceridad, quienes se negaban a aceptar la realidad y buscaban un blanco para descargar su rabia, y quienes intentaban asimilar la situación con calma. Mientras ese grupo diverso clamaba, un líder de los Zarui alzó la voz. Cálmense todos. Esta zona es segura. Nuestro sacerdote ha proclamado la destrucción de todo mal aquí, y nuestros exploradores ya están vigilando en todas direcciones. Según el acuerdo entre la familia real y el gremio, nosotros, el clan Zarui, haremos todo lo posible por mantener con vida al mayor número de aventureros en esta situación de desastre. Pero, si alguien no obedece nuestras órdenes o provoca disturbios, por favor comprendan que no nos quedará más remedio que aplicar medidas de expulsión. Era un poco largo, pero bastante directo. Y, considerando que los gritones dejaron de gritar, la última advertencia fue especialmente efectiva. Por ahora no tenemos que preocuparnos de que nos echen, le dije a Misa. Me siento aliviada. Tras mirar alrededor un rato, encontré un sitio adecuado y me senté con la espalda apoyada en un árbol. ¿No estás un poco demasiado relajado? No hay nada más que podamos hacer. Necesitamos descansar mientras podamos. Es verdad. Misa se sentó a mi lado tras aceptar mi explicación. Te pregunto por si acaso, Misa, ¿confías en tus oídos? No estoy segura. Antes me han dicho que les gustan mis orejas. ¿De qué estaba hablando? Me refiero a si eres buena escuchando sonidos desde lejos. Ah, de eso sí estoy bastante segura. Entonces escucha con atención la conversación de allí. Pero no los mires ni lo hagas evidente. Está bien. Siguiendo mis órdenes, Misa se recostó y cerró los ojos. Sus orejas triangulares se alzaron mientras se concentraba. No estoy segura, pero parecen estar discutiendo. ¿Sobre qué? No puedo oír los detalles porque están demasiado lejos. Pero una cosa es segura. Están hablando del señor del piso. De acuerdo. ¿De qué otra cosa podrían estar hablando los líderes en esta situación? Acercarnos más sería demasiado obvio. Probablemente esto era lo mejor que podíamos hacer. Sigue escuchando, por favor. Y avísame si surge algo más. Ok. Después de poner a Misa en modo escucha, miré lentamente alrededor para ver cómo reaccionaba la multitud ante la situación. Salvo algunas quejas menores y signos de ansiedad, el ambiente era, en general, tranquilizador. No lo podía creer, teniendo en cuenta que antes me echaron de aquí, pero nunca se sabe qué puede pasar. Exacto. Solo un clan de ese tamaño podría tener un sacerdote capaz de lanzar una destrucción del mal tan amplia. La única explicación que se me ocurre es que los dioses están de nuestro lado. El señor del piso aparece por primera vez en 10 años y estos tipos están aquí al mismo tiempo. ¿Cómo? Fuera cual fuera el mal que el clan Zarui hubiera cometido mientras ocupaba la colonia Orco, la mayoría de los aventureros estaban agradecidos y conformes con la situación actual. Aunque no todos, claro. ¿Están solos ustedes dos? Un hombre se me acercó mientras observaba los alrededores. No estaría buscando problemas ahora, ¿verdad? ¿Qué quieres exactamente? Nada grave, pero ¿no deberíamos unirnos en momentos como este? Ve al grano. Los Zarui prometieron protegernos, pero no sabemos qué pasará. ¿Qué tal si trabajamos juntos? ¿Una alianza a corto plazo? Ya hay unas 30 personas que han aceptado reunirse. Parece que perdieron a un compañero en este incidente, así que supongo que sería bueno tener a alguien en quien apoyarse por un tiempo. Antes de responder, confirmé una cosa. Mi nombre es Bjorn, hijo de Yandel. ¿Cómo debo llamarte? Jack Fletcher. Mientras no fuera Hans. Está bien. Por ahora, aceptemos. Si las cosas pintan mal, nos retiramos. No estamos firmando ningún contrato. Un bárbaro con una personalidad genial. Me iré entonces. Descansen. Si pasa algo, me pondré en contacto más tarde. De acuerdo. El hombre se fue, y las siguientes 2 horas pasaron sin incidentes. Ni siquiera los espíritus del caos podían acercarse debido al hechizo de destrucción del mal del gran sacerdote. Tampoco parecía haber problemas evidentes. Al menos, desde fuera. Despierta, Misa. Sacudí a Misa, que había pasado del modo escucha al modo sueño. ¿Pasa algo malo? No, todavía no. Pero si mis predicciones son correctas, pronto pasará. ¿A qué te refieres? Mira alrededor. Hay demasiada gente. El clan Zarui había acogido a los refugiados de buen grado, y el límite de su hospitalidad por fin había sido alcanzado.
El área bajo el efecto de destrucción del mal tenía apenas el doble del tamaño de una pista escolar. Además, estábamos en el bosque, no en un claro, y ya parecía haber más de 500 personas. Oye, ¿no deberíamos impedir que entre más gente? Si entra alguien más, ni siquiera podremos sentarnos. Si un monstruo entra aquí cuando esto está así, el egoísmo siempre estaba impulsado por el contexto. Empezó a crecer una sensación de inquietud entre los que habían llegado primero, y ese tipo de comentarios comenzó a surgir poco a poco. ¿Qué vamos a hacer ahora, Bjorn? Eso depende de cómo decidan reaccionar los Zarui. Si aceptaban gente hasta alcanzar el límite o si dejaban de aceptarla y cerraban las puertas, el clan tendría que tomar una decisión. Y así fue. Poco después, el cuadro de mando del clan hizo otro anuncio. Debido a la proclamación de destrucción del mal, esta es la única zona segura del tercer piso. Esto es verdaderamente un milagro que no se repetirá jamás. Sin embargo, el contenido hacía fácil eliminar lo innecesario. El sacerdote desea que todos ustedes expresen su respeto a Dios. Reverencia. Cabe señalar que eso no implicaba valores espirituales como rezar, convertirse o adorar. Cada individuo debe pagar inmediatamente 1.000.000 de piedras, aquí mismo. Se pueden usar piedras de maná u objetos. Nadie creía que eso fuera realmente una petición del sacerdote. Bueno, debió de haber algún acuerdo con él, pero el clan seguramente lo propuso primero. Al principio fingieron honor enfatizando su pacto con la familia real, pero al final eligieron sus propios intereses. Si impedían totalmente la entrada de refugiados, serían condenados por esa decisión, así que parecía que habían optado por ganar dinero mientras podían. Por supuesto, hubo resistencia. No tenemos tantas piedras de maná. ¿Sugieren que entreguemos nuestro equipo? En una situación así, eso es lo mismo que decirnos que muramos. Jack Fletcher fue el que alzó la voz con más fuerza. Nuestra escuadra de 100 hombres no tolerará su tiranía. Jack miró alrededor. Habiendo anticipado esto, evité su mirada. ¿Los otros 100 del grupo hacían lo mismo? Todos, por favor, hablen. No podremos resistir su tiranía si permanecemos en silencio. Jack tartamudeó, desconcertado. La protesta, breve, llegó a su fin. 1.000.000 de piedras es un tributo a los dioses y el precio de su protección. Puede que se queden sin parte de su equipo por ahora, pero ¿de qué se preocupan? Están con nosotros. Nos preocupamos de ustedes, imbéciles. Aunque la proclamación de destrucción del mal era una habilidad descomunal, para el señor del piso no era más que un papel mojado. Por supuesto, esas quejas se quedaron bien guardadas en mi cabeza, porque yo era un bárbaro capaz de aceptar la realidad. Misa, deja los consumibles como las pociones y dales solo lo que no necesitamos. Está bien. Como los demás aventureros a nuestro alrededor, hurgamos en nuestras mochilas buscando objetos que pudieran convertirse en dinero. No tuvimos que quitarnos la ropa porque teníamos equipo que habíamos saqueado antes a los asaltantes. 1.000.000 de piedras por dormir en el suelo, el precio era exorbitante, pero valía la pena pagar por la proclamación de destrucción del mal. Además, él mismo lo dijo, incluía el costo de nuestra protección. Si no piensan regatear los precios, con esto debería bastar. Habíamos reunido varias piezas de equipo del grupo del fanático religioso y estábamos listos para entregarlas, pero no todos estaban tan bien como nosotros. Para un aventurero del tercer piso, entregar el equipo que llevaba puesto debería sumar 1.000.000 de piedras, pero, ¿se supone que muramos de hambre sin esto? ¿Darías 1.000.000 de piedras solo por vivir un día? Es ridículo. Muchos se negaron a entregar su equipo y optaron por marcharse. El clan tampoco los detuvo, y siguió exigiendo el pago a los recién llegados y a un mínimo de otras 300 personas. ¿Han ganado 300 millones de piedras desde que empezaron? Todo en un solo día, esto era dinero copiado y pegado. Al final, el poder realmente te volvía invencible y en un dios. Pero, a fin de cuentas, esos tipos rezaban a los mismos dioses que todos los demás. Si el señor del piso llegaba, el mercado se desplomaría al instante. Si se hubieran dado cuenta de eso, habrían pagado la cuota de protección. Como siempre, a esos cretinos les faltaba imaginación. Claro, estaba seguro de que tenían sus razones. Como el tercer piso era tan grande, probablemente creían que las posibilidades de encontrarse con el señor del piso eran bajas. Y como era el día 15, también creían que solo necesitaban aguantar hoy. Con el poder de combate que tenían, debería ser posible. Estaba seguro de que eso era lo que pensaban, con el mayor entusiasmo posible y siempre a su favor. Pero tenían que saberlo.
Nunca imaginaron acabar en una situación como esta, con el señor del piso invocado y todos los aventureros del piso obligados a dejar de cazar. Bueno, lo mismo podría decirse de mí. Pero, como mínimo, yo siempre imaginaba lo peor que podía pasarme. La mayoría de las veces esos escenarios no se cumplían, pero, ¿y esta vez? Supongo que tendré que averiguarlo. Cerré los ojos en silencio. A partir de ahí, el tiempo pasó como la víspera de una tormenta. De repente, eran las 19:07, 5 horas antes de que terminara el día 15. Tap, tap, tap. El agua de lluvia cayó a través de los árboles y empapó el suelo, volviéndolo negro. El área se ha deteriorado. Destrucción del mal ha sido desactivada. En un instante, el patrón blanco puro que cubría el suelo perdió su luz. ¡Cuo! Y, fuera del bosque, una bestia gigantesca lanzó un aullido. Capítulo 67. Jefe de campo, 3, tap, tap, tap. Con solo tocar la lluvia negra, la piel empezaba a arder. Sabía lo que era. La lluvia de la desesperación, la habilidad de aura pasiva del señor del caos, Riakis. Estás recibiendo daño continuo de tipo caos. Tu resistencia al maná se ha reducido considerablemente. Advertencia. Al estar expuesto continuamente a daño de tipo caos, existe la posibilidad de que el efecto de estado confusión entre en vigor. Esta habilidad causaba una enorme cantidad de daño en un área extensa y, además, convertía el terreno afectado por la lluvia en una zona de erosión, anulando todo tipo de efectos de campo. Maldita sea, esperaba que no ocurriera, pero finalmente había llegado. Está aquí. El monstruo está aquí. Oigan. ¿Qué están haciendo? Vayan a detenerlo. El pánico se desató entre todos los aventureros del tercer piso que habían pagado la tarifa de protección. Todos giraron la mirada hacia el mismo lugar. No estarán pensando en abandonarnos, ¿verdad? Incluso se quedaron con nuestro equipo como pago. Asuman su responsabilidad. Los gritos cargados de emoción de decenas de personas resonaron en el aire. El ejecutivo del clan en cuestión, que se había designado a sí mismo como su representante frente a la multitud en varias ocasiones, soltó un profundo suspiro con una sonrisa amarga en el rostro. Así que así es como va a ser. No era que no pudiera entender cómo se sentía. Ahora que habían aceptado el pago de la gente, la única opción que tenían era darlo todo para enfrentarse al señor del piso. Esta misión va a terminar con muchos daños. Sorprendentemente, apenas había inquietud en el rostro del ejecutivo, sin rastro de ansiedad o impaciencia. Tomó una profunda bocanada de aire. El señor del caos, Riakis, ha llegado. Gritó. Saquen todo lo que hayan preparado. La orden resonó por todo el bosque. En respuesta, aquellos con el emblema del clan Zarui bordado en el pecho se movieron al unísono. Cada equipo a su posición. Los magos, sacerdotes y atacantes de largo alcance se desplazaron al centro, mientras que los guerreros de combate cercano se colocaron en la periferia. Empezaron a usar todo tipo de consumibles sin dudarlo. Has usado un pergamino auxiliar avanzado de resistencia. Has usado un pergamino auxiliar de regeneración de energía. Has usado el objeto numérico, bandera del Señor del Sol. Tu arma ahora está imbuida con la luz de Ersium. Pergaminos de dopaje mágico, objetos numéricos consumibles e incluso diversos tipos de consumibles de equipo secundario. En menos de un minuto, al menos 10 millones de piedras en suministros desaparecieron sin dejar rastro. Hay suministros de sobra, así que no intenten ahorrarlos. Al menos una persona volverá con vida. Empezaba a pensar que los había subestimado. Al reevaluarlos, pude ver que no les faltaba imaginación. Ya habían planeado el peor de los casos y se habían preparado completamente tras bambalinas. Aún así, cobraron una tarifa de protección porque, literalmente apostaron sus vidas a que era ligeramente más probable no encontrarse con el señor. No sé por qué, pero eso me hizo reír. En serio, hay demasiados obsesionados con la optimización en este mundo. Debía haber sido más humilde. Estas personas también habían asumido una cantidad incalculable de riesgos para convertirse en aventureros y llegar hasta donde estaban. No podían haber llegado solo por suerte. Pensar que siempre cargan con tantos suministros, de verdad son un clan a gran escala. Era más apropiado observarlos de cerca que criticarlos. También sería más productivo aprender algo de ellos que sentir celos. Bjorn, ¿qué vamos a hacer ahora? Preguntó Misa. ¿Qué vamos a hacer? Primero deberíamos ver cómo se desarrolla todo ese. Había sido mi plan desde el principio. Mientras el señor del piso estuviera en la zona, salir sería increíblemente peligroso. Si la situación se volvía desesperada, tendríamos que irnos de inmediato.
Pero esto debería ser suficiente para, al menos, sobrevivir. Como para demostrarlo, un muro de fuego nos rodeó formando un círculo. No era una habilidad otorgada por una esencia, sino un hechizo mágico. El espíritu del caos ha sido destruido. Esta ubicación comenzará a deteriorarse. En cuanto empezó a llover, el espíritu del caos, que avanzaba como una marea, fue destruido antes de poder atravesar el muro de fuego. ¡Wow! Además, una enorme barrera apareció sobre nuestras cabezas y detuvo incluso la lluvia torrencial. Aunque eso es lo único que un muro de fuego puede detener. Bjorn, mira a por allí. Gritó Misa. En la dirección que señalaba, pude ver una enorme sombra tomando forma gradualmente mientras un profundo estruendo recorría el suelo. ¡Bum! ¡Bum! Cuernos de cuero negro, ásperos y pesados, brotaban de la parte superior de su cabeza, y un aura ominosa lo envolvía. ¡Guau! Rompiendo fácilmente la barrera de fuego, emergió una bestia del tamaño de un monstruo de película, tan grande que hacía perder cualquier sentido de escala. Es él, el señor del caos, Riakis. La multitud, aterrorizada por la visión, retrocedió, pero los miembros del clan permanecieron tranquilos. Mantengan sus posiciones. No dejen que avance hacia atrás. Como si luchar contra monstruos gigantes fuera su rutina diaria, los guerreros mantuvieron sus posiciones en silencio. Eso no le agradó al monstruo. ¡Bam! Cuando Riakis estampó su pata delantera contra el suelo, la batalla comenzó oficialmente. ¿Cómo era realmente una incursión dentro del mundo de este juego? La respuesta a esa vieja pregunta era, en realidad, bastante simple. No intenten detenerlo. Eviten el contacto directo a toda costa. ¿Entendido? Incluso en combate cercano, los tanques y atacantes evitaban enfrentamientos frontales, esquivando colas que barrían el aire o garras cortantes con una destreza impresionante. Tenía sentido. Probablemente sabían muy bien que, sin importar lo resistentes que fueran o lo altas que fueran sus estadísticas de fuerza, no había forma de competir con un monstruo así. Así es como suele ser una batalla contra un señor del piso. Es interesante. Quizás porque algún día sería un rol que tendría que desempeñar, mi atención estaba mucho más centrada en los guerreros de combate cercano que en los magos o atacantes a distancia. Había mucho que observar y aprender. También hubo varios momentos críticos. ¡Boom! Por más que intentaran evitarlo, las heridas eran inevitables contra un monstruo de tan alto rango. De hecho, cuando recibías un golpe así, morías al instante en lugar de solo quedar herido. ¿Siguen vivos después de eso? Es realmente increíble con sus estadísticas elevadas al máximo gracias a diversas esencias y al apoyo de pergaminos, sacerdotes y aventureros de soporte, cada uno de ellos era un arma por sí mismo. ¡Ah! Mierda, casi muero. Los guerreros heridos eran curados y enviados de vuelta al frente. Por supuesto, no todos lo lograban. Maldita sea, ese hijo de perra no debió morir así, concéntrense en la pelea. No aparten la vista. El número de bajas aumentaba a medida que la batalla se prolongaba. Un guerrero de combate cercano fue aplastado instantáneamente por la pata del monstruo, y 3 atacantes de largo alcance fueron vaporizados por su aliento. Sin embargo, si analizaba la situación objetivamente, las cosas seguían siendo sólidas por el momento. Y ya van 4 muertos, ¿no se está volviendo demasiado peligroso? Sin importar la reacción de los aventureros del tercer piso, los guerreros seguían resistiendo en la primera línea. La magia de los magos también era lo suficientemente fuerte como para obligar a Riakis a salir del centro. Parece que también conocen el patrón de ataque de la esfera oscura. Sigamos observando por ahora. Sigue siendo el famoso clan de Zarui. Seguro que encontrarán la forma. Una canica negra se materializó a partir del terreno erosionado y se dirigió hacia Riakis. El señor del caos, Riakis, está absorbiendo el poder del origen. Lo que más me preocupaba fue destruido por los atacantes de largo alcance antes de que Riakis pudiera absorberlo. Alto el fuego. No pueden atacar más a ese bastardo. Además, al ver cómo dejaban de atacar por momentos para asegurarse de que el monstruo siguiera con vida, me quedó claro que conocían la estrategia para derrotarlo. Por eso estaban esperando. Entrar en la fase 2 sin ese objeto significaría un final seguro. ¿Por qué dejaron de atacar? ¿Son idiotas? Con el impulso que llevan deberían. En cierto modo, tenía sentido. Sería arrogante de mi parte asumir que yo era el único que lo sabía todo sobre este mundo. Un experto que jugó Dungeon and Stone durante 10 años y conocía todo el juego. ¿Y qué? Los laberintos habían existido durante miles de años. Esto no era un mundo de videojuegos.
Para la gente de aquí, era la realidad. Tenían que entrar en el laberinto para ganar dinero y sobrevivir, y seguramente habían pasado por innumerables pruebas y errores. Esa información se transmitía a las siguientes generaciones a través de registros. Aunque solo unos pocos monopolizan el conocimiento verdaderamente valioso. No estaba demasiado preocupado. Los elementos ocultos que eran especialmente difíciles de encontrar en el juego parecían no estar siquiera en el radar de quienes vivían aquí. El conocimiento que tenía como profesional seguiría siendo mi mayor arma para sobrevivir. Clic. Abrí mi reloj y comprobé la hora. Eran las 22:37. Ya habían pasado más de 3 horas. A pesar de la larga batalla, los miembros del clan seguían cumpliendo fielmente sus roles sin perder la concentración. Después de todos los consumibles que habían usado, el dinero ganado con la tarifa de protección ya ni siquiera importaba. De repente entendí por qué estos grandes clanes no cazaban señores del piso, aún conociendo la estrategia para enfrentarlos. Las recompensas no eran pequeñas, pero se consumía una cantidad enorme de suministros. Además, existía la posibilidad de que muriera un miembro poderoso del clan. Y si el intento fallaba, había una alta probabilidad de que el monstruo regresara. No es un negocio rentable. ¡Boom! Justo cuando pensaba eso, Ryakis ignoró a los guerreros y se lanzó hacia el centro, aplastando a 5 atacantes de largo alcance en un instante. Ese tipo de cosas podía pasar perfectamente durante una incursión. Por suerte, los guerreros se levantaron, corrieron hacia Ryakis y lo obligaron a darse la vuelta, aunque en el proceso murieron instantáneamente 2 atacantes de combate cercano. Aún así, podrán aguantar el resto del tiempo. Analicé de nuevo el estado de la batalla. En total, ya habían muerto 11 personas. Aunque eso representaba el 20% de su fuerza total, el personal restante seguía cumpliendo su función sin entrar en pánico. Puede que hubiera algunas brechas en la formación, pero definitivamente no las suficientes como para provocar una catástrofe. El problema era que había muchos imbéciles alrededor que eran incapaces de llegar a una conclusión tan básica. Es horrible. Estos inútiles incompetentes. ¿Se dan cuenta de cuánta gente ha muerto? Ni siquiera habían pisado la zona de erosión ni caído en confusión, pero otra ola de pánico golpeó a la multitud. No era difícil entenderlos. 11 muertos hasta ahora, y eso solo contando a los miembros del clan. Innumerables aventureros que habían pagado la protección morían cada vez que Ryakis arrasaba la zona. Su capacidad de juicio se había nublado al sentir que sus vidas estaban en peligro. Desde mi punto de vista, era culpa suya por observar una incursión tan cerca de la línea de batalla como idiotas. Pero no me escucharían aunque se los dijera. Bjorn, el ambiente aquí ya se está poniendo tenso, lo sé, le respondía Misa. Tenemos que hacer algo, espera. Estoy pensando, observé el área lo más ampliamente posible. El clan parecía no haberse dado cuenta del alboroto todavía, concentrados únicamente en Ryakis. Mientras tanto, la voz fuerte de un hombre avivó aún más el caos. No podemos seguir mirando así, tenemos que trabajar juntos para sobrevivir. Era Jack Fletcher, el primero en quitarse su equipo y pagar la protección. ¿Saben cuántas personas ya han muerto? No pueden protegernos. Debemos defendernos nosotros mismos. Eso es. Gritó alguien. Pero no tengo mi equipo. Dijo otro. Entonces, ¿cómo? Ellos tienen que devolverlo. ¿Acaso cumplieron sus promesas? Instigados por él, los grupos que antes le habían dado la espalda se unieron, y la magnitud del disturbio creció rápidamente hasta perder el control. Misa, prepárate, murmuré en voz baja. ¿Prepararme para qué? Nos vamos de aquí ahora mismo. Esto ya era un caso perdido. En cuanto agarramos rápidamente nuestras mochilas, como al inicio de un motín, un grupo de aventureros se lanzó hacia el centro de la formación del clan, donde estaban almacenados los suministros. Todos, cálmense. Esto pone a todos en peligro. Recién entonces el clan se dio cuenta de lo que estaba pasando, pero ya era demasiado tarde. No me hagan reír. Devuélveme mi equipo. Poco después, los magos y arqueros del clan fueron empujados a un lado, y los aventureros empezaron a tomar todo lo que podían, con avaricia en los ojos. Dámelo. Eso es mío. ¿A quién le importa eso en una situación así? Aléjate ahora mismo. Si no, atacaré. Morir aquí o allá es lo mismo. ¿Qué están esperando? Gritó un miembro del clan. A partir de ahora son saqueadores. Mátenlos a todos. En algún momento, la visión de toda esa gente llena de confusión y locura borró incluso el último rastro de arrepentimiento que me quedaba. Bjorn, ya vimos suficiente.
Vámonos. Ese tomé a Misa en dirección opuesta a Riakis. No pasó mucho tiempo antes de que un muro de fuego bloqueara nuestro camino. ¿Qué vamos a hacer ahora? Gritó Misa. ¿A qué te refieres? Vamos por encima. Voy a usar este cuerpo como lo haría un bárbaro. Me quemaré un poco, pero puedo aliviarlo con un poco de saliva. ¿Estás hablando en serio? Ah, claro, no es lo mismo para ti. Ah. Kiara. Levantando a Misa con ambos brazos, la alcé como si estuviera animando. Luego, sprintando hacia adelante, crucé rápidamente la barrera de fuego de 5 metros de espesor. ZZZ. Un leve olor a carne cocinándose chisporroteó en el aire. Incluso con resistencia al dolor, mi piel ardía un poco. Misa, ¿estás bien? Pregunté. Gracias a ti, sí. Mira adelante. Tras dejarla en el suelo y mirar al frente, vi que el área estaba repleta de espíritus del caos. No teníamos tiempo para eliminarlos uno por uno. ¡Corre! ¿Atravesar eso? ¿Hay otra opción? Los espíritus ya nos habían notado y avanzaban lentamente. Me abrí paso con rapidez para no atraer más agresión, ya que no sabía cómo iba la batalla. Mierda. Después de correr unos 5 minutos, de repente todo a nuestro alrededor se volvió oscuro. Tan oscuro que era difícil ver siquiera un centímetro delante de nosotros. Bjorn, ¿estás ahí? Aquí estoy. Por suerte, aún podía oír. ¿Qué está pasando? En lugar de responder, suspiré con fuerza. No hacía falta analizar nada. Ya estaba claro lo que ocurría. El señor del caos, Riakis, ha logrado absorber el poder del origen. El efecto de campo pausa maligna ahora está activo en un radio de 3 millas. El arma de muerte instantánea y aniquilación de Riakis, pausa maligna. Ese hijo de perra finalmente se había tragado todas esas malditas canicas.